Hola, buenas a todos. Estamos aquí para hacer el primer vídeo de refuerzo de lógica sobre deducción natural. En este caso vamos a hacer un ejercicio. Ya he apuntado algunos números para ir apuntando los pasos y que podáis ir viéndolos. Intentaré explicarlo de la mejor manera posible. De todas maneras, ya sabéis que estamos en el grupo de WhatsApp y cualquier duda que tengáis, pues podéis formularla. Lo primero de todo es que vamos a pasar un archivo con las reglas que vamos a ir usando. Aquí las pondré como abreviaturas. Entonces yo lo que os recomiendo es, en todo momento, tener esas reglas bien dispuestas al lado, tanto cuando vayáis a hacer los ejercicios, como para cuando vayáis a ver este vídeo, como para lo que necesitéis. Hay dos tipos de reglas, básicamente, que son las reglas básicas y las reglas derivadas. Os recomiendo que uséis varias, pero en primer lugar consultéis a vuestro profesor si os permite usar las reglas derivadas del tirón. Si no, de todas maneras, las reglas derivadas son reglas que son muy fáciles de sacar mediante las reglas básicas. Así que a las malas podéis entreteneros un poco más en hacerlo. Pero no nos vamos a meter en eso ahora. La cuestión es la siguiente. Vamos a practicar la deducción natural con esta fórmula. Lo primero que vamos a ver es cómo se compone la fórmula. La fórmula se compone de tres formulitas, ¿de acuerdo? Si P, entonces Q o R. Si Q, entonces, si R, entonces no T. Y si T, entonces R. Y de todo esto se deduce que si P y T, entonces no Q. Muy bien. Una vez tenemos clara esta composición, debemos tener claras dos cosas. Hay dos tipos de supuestos. Uno son las premisas, que son los supuestos previos, y otros son las hipótesis auxiliares. En primer lugar, debemos apuntar los supuestos previos, ¿de acuerdo? ¿Qué supuestos previos tenemos? Pues tenemos tres premisas, que son de las que se va a deducir la fórmula que, en último lugar, pues, deduciremos, ¿no? Que son, si P, entonces Q o R, si Q, entonces, si R, entonces no T, y si T, entonces R. Siempre que hagamos un paso, lo mejor que podemos hacer es apuntar al lado de dónde viene ese paso. En este momento, como hemos puesto tres premisas, pondremos premisa. Yo para cortar voy a poner prem. Prem de premisa y prem de premisa. Bien. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo es ver si, aplicando las fórmulas que tenemos, podemos llegar hasta la fórmula que tenemos aquí. Es decir, la fórmula a la que vamos a deducir. Pues bien, resulta que no siempre podemos sacar, y de hecho en deducción natural lo más probable es que no vayamos a sacar, la fórmula final únicamente de las premisas. Por ello necesitamos hacer hipótesis auxiliares. ¿Qué son las hipótesis auxiliares? Son fórmulas que introducimos para ver qué pasa. Si de ellas surge una contradicción, sabremos que será su contrario. Pero si no surge una contradicción, sino que surge otra cosa, pues quizá nos convenga. Mejor hacerlo que decirlo. Para aplicar las hipótesis auxiliares hay una estrategia muy sencilla que podemos aplicar y que en principio debería serviros para muchos casos. Es posible que tengáis que usar otras. Yo os conmino, os invito a que uséis la creatividad y la inventiva. Pero lo cierto es que con esta estrategia en principio deberíais poder hacer la mayoría de ejercicios, ¿de acuerdo? ¿Cuál es esta estrategia? 1. Realizamos una hipótesis auxiliar. Si en la fórmula que debemos deducir el signo principal es una implicación, la hipótesis auxiliar que debemos hacer es el antecedente. Antecedente. Ahora bien, cuando nos quedemos sin antecedentes, es decir, que no se trate ya de una implicación, os recomiendo que utilicéis una reducción al absurdo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hagámoslo mejor. En primer lugar, bueno, segundo, reducción al absurdo. Primer punto, hipótesis auxiliar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una implicación. ¿Qué vamos a hacer? Una hipótesis auxiliar del antecedente. ¿Cuál es el antecedente?
P y T. Ponemos aquí hipótesis auxiliar. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos suponiendo la fórmula P y T. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que ocurrir? De esta fórmula tenemos que acabar sacando, o tiene que acabar deduciéndose, que si P y T, entonces no Q. Vamos poco a poco. ¿Cuál era el segundo paso? Una reducción al absurdo. Entonces, queremos, ¿qué es lo contrario? Si queremos demostrar no Q por reducción al absurdo, ¿qué debemos suponer? Q. ¿Para qué? Para que nos dé algo absurdo y finalmente podamos demostrar no Q. Entonces, suponemos no Q. Suponemos Q. ¿De acuerdo? Otra hipótesis auxiliar. Esta está dentro de esta, ¿de acuerdo? Luego haremos la flechita, ¿vale? Y ya lo completaremos. Para que lo tengáis claro. Bien. Una vez que hayáis hecho las hipótesis auxiliares, que son de las cosas más importantes, si no probablemente el paso más importante, ¿qué es lo siguiente que os recomiendo? Bueno, podríamos ser personas elegantes, precisas, podríamos empezar a sacar datos importantes, pero yo lo que os recomiendo es que empecéis a sacar todos los datos que podáis a mansalva. ¿Para qué? Para que una vez que tengamos todos los datos que podamos deducir de las fórmulas que ya tenemos, podéis usar todo lo que queráis. Pues bien, vamos a empezar a sacar datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir utilizando las reglas para sacar otras fórmulas. Por ejemplo, de P y T se deduce que P por la fórmula de eliminación del conjuntor. Cuando aplicamos esta fórmula, cuando lo vamos a indicar, ponemos el numerito del paso al que lo hemos aplicado, a 4. Eliminación del conjuntor, 4. Y ya tenemos que P. ¿Qué otra cosa podemos sacar? Pues exactamente lo mismo. Si P y T, entonces sabemos que también T. Eliminación del conjuntor, 4. Ya tenemos más datos. Muy bien. Ahora que tenemos estos datos, podemos empezar a decir incluso más cosas. Si aquí nos decía que si P, entonces Q o R, y ya sabemos efectivamente que P, entonces deducimos por el modus ponens que Q o R, ¿verdad? Q o R. Usamos el modus ponens. Entre los pasos 1 y 8. ¿Qué más datos podemos sacar? Pues mirad, sabemos que T, y por tanto podemos saber que si T entonces R, conclusión, R, una vez más por el modus ponens, entre 1, disculpadme, entre 3 y 9. Bien. ¿Qué más podemos sacar de aquí? Pues también hemos dicho que Q, y de aquí podemos sacar que, como en 2 pone que si Q, entonces, si R, entonces no T, podemos sacar que si R, entonces no T. ¿Por qué? Una vez más, pues por el modus ponens. Si R, entonces no T. Modus ponens, una vez más. Entre 2 y 9. Muy bien. Y una vez más podemos hacer otro modus ponens para sacar aún más información, que es unir R y esta fórmula de aquí. Otra vez, modus ponens. ¿Qué sacamos? No T, como si R entonces no T y R, entonces no T. Modus ponens entre 10 y 11. Pero un momento, si nos damos cuenta, entre las fórmulas que tenemos Q, P, T, y aquí tenemos no T. Creo que es entre 9 y 10. Sí, es cierto. Me acabo de corregir vuestra compañera Nerea. No es entre 10 y 11, sino entre 9 y 10. Este modus ponens. Bueno, como os decía,
Como veis, se manifiestan T y no T. Pero esto no es una contradicción. Veámoslo. Resulta que cuando nosotros aplicamos la regla IC, que yo creo que es introducción del conjuntor, si no recuerdo mal, resulta que tenemos que T y no T. Es decir, tenemos a la vez que T y que no T. ¿Qué regla hemos aplicado? Introducción del conjuntor entre 7 y 11. ¿De acuerdo? Ahora bien, hemos llegado a una contradicción. ¿Qué pasa? Que como de esta hipótesis auxiliar ha surgido una contradicción, será que la hipótesis es falsa. Luego deducimos que no es Q, sino no Q. Y con esto concluimos nuestra hipótesis auxiliar. De suponer Q, deducimos que no Q. Ahora bien, resulta que en un principio habíamos supuesto si P sub P y T. Y resulta que de tener P y T hemos llegado a la conclusión de que no Q. ¿No es esta precisamente la fórmula que buscábamos? Hemos terminado la hipótesis auxiliar. Si P y T, entonces no Q. Esto lo sabemos por... Bueno, se me ha olvidado apuntar aquí bien la fórmula. En el caso de cuando hemos hecho la reducción al absurdo, se trata de la regla IN, que se encuentra en 12. Y aquí estamos hablando del teorema de la deducción. Teorema de la deducción entre 4 y 14. Con esto me voy a apartar un poco para que podáis verlo entero. Yo os recomiendo que paréis el ejercicio, que podéis echar un vistazo, que vayáis parando el vídeo poquito a poco, para ir entendiéndolo. Como veis, el ejercicio ya está resuelto. Hemos podido deducir de estas premisas y de una serie de hipótesis auxiliares la conclusión que queríamos demostrar como deducible. Y aquí acabaría el primer ejercicio de deducción natural.